Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al poderoso helicóptero de ataque ruso Mi-28 Havok. El Mi-28 Havok es un helicóptero militar de ataque ruso, fabricado por la fábrica de helicópteros Mil de Moscú desde finales de los años 1980. Se trata de un helicóptero con rotor principal de 5 palas, biplaza en tándem, y con capacidad operativa todo tiempo y día-noche. Es una aeronave destinada totalmente al ataque, sin capacidad secundaria para transporte de tropas, mejor optimizado que el Mi-24 para misiones antitanque. En 1972, presentado el Mi-24, comenzó el desarrollo de un nuevo helicóptero de ataque. El nuevo diseño omitió la cabina de tropas para proporcionar un mejor rendimiento general y una mayor velocidad máxima. Aún así, tenía una capacidad de transporte reducida, 3 tropas en lugar de 8 del Mi-24. El rendimiento y agilidad mejorados era importante para la lucha contra tanques y helicópteros enemigos y cubrir las operaciones de helicópteros de transporte. Inicialmente se consideraron diseños diferentes, incluido un proyecto no convencional con 2 rotores principales, colocados con motores en las puntas de las alas en disposición perpendicular. También un diseño similar al helicóptero estadounidense Lockheed AH-56 Cheyenne. En 1977, se eligió finalmente el diseño preliminar, un diseño clásico de un solo rotor sin ningún parecido con el Mi-24. En 1981 se aceptó un diseño y una maqueta. El prototipo voló por primera vez el 10 de noviembre de 1982. En 1984 el Mi-28 completó la primera etapa de pruebas, pero en octubre de 1984 la Fuerza Aérea Soviética eligió el Kamov Ka-50 como su nuevo helicóptero antitanque. Hubo cierta polémica sobre la elección, sospechándose de cierto favoritismo. El desarrollo del Mi-28 continuó, pero con menor prioridad. En enero de 1988 voló el primer prototipo del Mi-28A. Estaba equipado con motores más potentes y un rotor de cola tipo X, en lugar de la versión de 3 palas. El Mi-28A se presentó en el Salón Aeronáutico de París en junio de 1989. En 1991 se completó el segundo Mi-28A. Pero en 1993 el programa nuevamente se canceló en favor del Ka-50, ya que se decidió que el Mi-28A no era apto para todo tipo de clima. Hoy en día se fabrica una versión moderna, el Mi-28N, que tiene capacidad operativa todo tiempo, entre otras. El Mi-28N fue presentado en 1995, la N significa noche. Su característica más significativa es un radar en una cubierta redonda sobre el rotor principal, similar al Apache AH-64D. El Mi-28N también mejoró el sistema de visión y cuenta con un dispositivo de puntería debajo de la nariz, que incluye una cámara de televisión y FLIR. La capacidad todo tiempo, el menor costo y los componentes compartidos con el Mi-24 se volvieron importantes ante los problemas de presupuesto, por lo cual en 2003 la Fuerza Aérea Rusa declaró que el Mi-28N se convertirían en los helicópteros de ataque estándar complementando a los más costosos Ka-50. Así se pone el punto final a la larga y dura batalla entre Mil y Kamov por el pedido estatal ruso. El Ministerio de Defensa ruso proyecta comprar un total de 300 unidades del Mi-28 para complementar a los Kamov Ka-50 y 2 Alligator, siendo estos últimos destinados a fuerzas especiales rusas y la Armada de Rusia para los buques clase Mistral. Mil también desarrolló la variante de exportación Mi-28NE y también una variante diurna más simple, el Mi-28D, sin radar ni FLIR. El Mi-28 es un helicóptero biplaza, piloto y artillero, con asientos en línea. Posee un rotor principal con 5 palas con un diámetro de 17,2 metros y uno de cola en forma de X. Tiene 2 pequeñas alas laterales para almacenamiento del armamento. Además, posee un compartimento habilitado para 3 personas pensando para posibles evacuaciones en el campo de batalla.
El MiG-28 posee una cabina blindada capaz de resistir el impacto de proyectiles de hasta 12,7 milímetros. Para aterrizajes forzosos posee amortiguadores especiales de alta resistencia al choque. Dispone también de un sistema de contramedidas con dispensadores de bengalas UV-26, así como sistemas de alerta de aproximación de misiles en la banda ultravioleta. Además, los elementos menos importantes están situados por delante de los de mayor importancia, que a la vez están incluso duplicados, para minimizar daños. El MiG-28 dispone de un cañón Sipunov 2A42 de 30 mm, situado bajo el morro con una cadencia de disparo de 900 proyectiles por minuto y un máximo de 300 proyectiles. Además, dispone de una gran variedad de armas que se colocan en las alas laterales en 4 anclajes. Algunas de estas armas son: misiles antitanque guiados 9K114 Sturm y 9M120 Attack-V, cohetes no guiados de 80 o 130 mm, bombas de hasta 500 kg, cañones de 40 mm, dispositivos lanzagranadas y dispositivos de colocación de minas. El sistema de guiado de armas de las versiones más antiguas es una unidad de puntería electro-óptica TOR. Las versiones modernas incorporan sistemas avanzados con apuntado mediante el casco del artillero. El radar es un N025 Olmas 280 situado sobre el rotor principal que trabaja en 2 rangos de frecuencia, bandas K, milimétricas, y bandas IJ, centimétricas. En la banda IJ el radar se usa para detectar blancos aéreos hasta 20 km de distancia y para observar fenómenos meteorológicos hasta 100 km de distancia. La banda milimétrica es usada para buscar blancos de superficie hasta distancias de 10 km, así como para detectar obstáculos en el terreno. Posee la suite de aviónica integrada ICBO-28. Esta es una suite de control de múltiples sensores de observación, torretas electro-ópticas y radar, sistemas de manejo de armamento, comunicaciones y navegación. Todos los sistemas están integrados por medio de buses de datos y controlados por 2 computadores digitales de serie Bajet 53-015. El MiG-28 tiene un peso máximo al despegue de 11.500 kg. Está propulsado por 2 turboeje Klimov TV3 117 VMA con una potencia de 2256 HP cada uno, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 320 km por hora. El MiG-28 hizo su debut en combate en 2016, en la batalla de Palmira, en la guerra civil siria, cuando los MiG-28 rusos lucharon en nombre del ejército árabe sirio, atacando las fuerzas del ISIS. Los vídeos del combate mostraban la destrucción de vehículos blindados del Estado Islámico con misiles antitanque guiados y de militantes escondidos en una casa. Fue el primer uso registrado del cazador nocturno contra terroristas del Estado Islámico. Anteriormente su uso se había limitado a proteger la base aérea de Khmeimim, lugar de ubicación de las fuerzas aéreas rusas en Siria. El MiG-28 se está empleando, actualmente, en la guerra ruso-ucraniana. Supuestamente, los ucranianos derribaron un MiG-28 en abril, utilizando un sistema Manpad Starstreak de fabricación británica. Una nueva versión, el MiG-28V, está entrando en servicio, con una nueva armadura fortalecida y mejora en sus sistemas electrónicos. Una de las características novedosas será que ambos pilotos tendrán control total sobre el aparato. Esto significa que, si alguno de los dos resulta herido, el otro será capaz de operar de manera independiente, es decir, tendrá bajo mando todos los sistemas de navegación, vuelo y de disparo simultáneamente. Rusia está comercializando su nuevo helicóptero de ataque para el mercado de exportación. Los rusos ya han vendido el MiG-28 a Irak, Argelia y Bangladesh. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.